treball és sobre l'àmbit de la regió metropolitana, no? 3.000 quilòmetres quadrats, 4,7 milions d'habitants, i és fonamentalment l'estudi de l'illa de calor. Per l'estudi de l'illa de calor treballem amb distints indicadors. Potser el més important de tots és la vegetació, l'índex de vegetació, les sigles angleses, l'NDVI, que mesura el grau de vegetació, però hi ha altres factors que incideixen a l'illa de calor, que són la impermeabilització del sòl i, per tant, la dificultat per la evapotranspiració del terreny, la capacitat de refrescar-se per l'evaporació i el tema de les superfícies sellades, impermeables, que fan que acumulin, no hi hagi infiltració i que acumuli calor. També treballem el tema de la temperatura de terra, que això és el que anomenem LST, i la LSAT és la temperatura d'aire a nivell terrestre. És la temperatura que es mesura a 1,5 metres, 2 metres d'alçada, que és la que sentim, és la de confort, la que mesuren els termòmetres. Però la temperatura més important és la temperatura de terra, la que irradia la Terra. Mesurant la illa de calor, utilitzem eines de remote sensing, de la detecció. Hi ha distints satèl·lits que donen informació, sensors en satèl·lits que donen informació sobre la temperatura de superfície. A l'esquerra està la imatge que dona MODIS amb una resolució baixa, d'1 quilòmetre píxel. I a la dreta tenim Landsat amb una resolució més alta de 30 metres píxel. Avui en dia, dintre dels sensors gratuïts, informació gratuïta, els dos són els més utilitzats. També es podrien utilitzar sensors amb avions aerotransportats, l'Institut Cartogràfic en té, però de moment no són gratuïts, són de pagament. MODIS, que té una resolució baixa d'1 quilòmetre píxel, té l'avantatge que mesura la illa de calor durant el dia, o la temperatura de superfície del dia, i durant la nit. Aquesta és la diferència entre el dia i la nit. Com es pot veure, és a la nit on emergeix de forma més nítida la situació de l'illa de calor. Durant el dia, les temperatures dels sòls agraris, de vinya, per exemple, de l'Alt Penedès, són càlids, però de nit és quan la ciutat, les àrees més urbanitzades, es redueixen, una tendència a reduir més la temperatura. La nostra metodologia, que no l'explicaré, és a partir de remote sensing poder arribar a explicar la informació. Aquesta és el que ens donen els satèl·lits. El satèl·lit de dalt és Landsat, Landsat 8. Aquestes són l'espectre visible, l'RGB, el que veiem nosaltres, la longitud d'ona visible. Després tenim l'infraroig proper i mitjà. Les tèrmiques són aquestes que estan més allunyades i aquestes són amb les que treballem per estudiar la temperatura de superfície. El satèl·lit el veu d'aquesta manera, el digital number, que després es converteix en distints passos fins a arribar a l'estimació de la temperatura de superfície. La temperatura de superfície aquesta que veiem és de dia, amb Landsat, repeteixo, de nit, només MODIS ens dona informació. Estudiem la relació de la temperatura de superfície de les distintes cobertes de sòl o d'usos de planejament. Això és una mica llarg, no? Però el sòl artificialitzat, el que està urbanitzat, és de mitjana un 7% més calent que el sòl no urbanitzat, el sòl rural. De dia, de nit seria molt més. A dalt tenim les més calentes, que són l'activitat industrial, logística, i a baix les més fresques, que són els no urbanitzables de protecció, les zones verdes. De nit, aquesta és la imatge, la creuem amb la informació que dona Corinne Gancover. Corinne Gancover és una informació que dona la Unió Europea per tota Europa sobre les cobertes de sòl. Aquí està dibuixat el sòl artificialitzat, urbanitzat, i a sobre la informació de MODIS, informació de nit, on es veu l'illa de calor a les parts urbanitzades.
fent isotermes es pot determinar els espais més càlids dintre de la ciutat. I també podem veure per distints tipus de cobertes de sol, per exemple, el sol compacte és el que de nit, la LCT de nit és el més calent, no pas de dia és el sol industrial i el agrícola els més calents, però de nit, també el compacte, però de nit especialment el més calent és el compacte. El sol dispers d'edificació aïllada no és molt calent de dia, però li costa refrescar-se de nit. I aquí veiem que és també més calents durant la nit. Amb distints factors, aquí veiem d'edificació, d'alçada, el model digital del terreny. Sempre faig broma amb els nostres alumnes d'arquitectura, si saben què és un DTM, ningú mai sap què és un DTM. Com representeu la superfície a projectes? En corbes de nivell, retallam suro. No, el terreny no funciona per corbes de nivell, sinó que és continu, continu. El DTM tindríem que saber utilitzar el DTM. Ja aprofitant que hi ha alguna professora de projectes, llenço el missatge. En distints indicadors, distància al mar, distància al centre, orientació, pendent, fem un model que intentem explicar la temperatura de nit per després canviar d'escala i veure-la a una escala més detallada de dia. Aquests models, aquest seria com ho veuríem amb MODIS, la imatge original. El segon és, una vegada fets aquests models, canvien d'escala a 30 metres píxels. Bueno, la segunda parte del estudio era bajar a la escala de espacio público. En este caso estudiábamos las infraestructuras verdes en 2 urbanizaciones en San Cugat del Vallès, que son Parc Central y Coifabá. La intención era ver cómo la morfología urbana o el diseño de las infraestructuras verdes afectaba a este fenómeno de la isla de calor. Que por tanto, desde nuestro quehacer como urbanistas o arquitectos es importante tener en cuenta los temas de cambio climático de isla de calor. La hipótesis era que la morfología de estas infraestructuras verdes dentro de la urbanización jugaban un papel significante en cuanto a la resiliencia a la isla de calor urbana. Los 2 casos de estudio son Parc Central y no, pero por puntero quiero no. Parc Central y Coifabá. Parc Central vemos que las infraestructuras verdes son mucho más centralizadas al centro de la urbanización y en el Coifabá son más periféricas, son hacia el exterior o el perímetro de la urbanización. Son 2 urbanizaciones hechas por el mismo despacho de arquitectura en el mismo tiempo, por tanto es de los 80, por tanto más o menos tenían el mismo criterio de diseño urbano. Es el límite del municipio de San Cugat en rojo y luego la localización dentro del municipio, dentro del DTM de las 2 urbanizaciones. Si veis, están muy cerca una de otra, no están ni a 500 metros y la topografía tampoco es muy distinta una de otra. Parc Central tiene la pequeña depresión de la Riera al centro y en el caso de Coifabá, pues a los laterales, arriba y abajo. Así como usamos para la gran escala o la escala metropolitana las técnicas de remote sensing, en el caso de la pequeña escala, además del remote sensing, pues usamos medidas in situ. Usamos la cámara térmica para las temperaturas de superficie o la LST y el pincho que ponemos en el teléfono que nos mide temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento. Hicimos la toma de medidas que ahora explicaré. Las características generales de ambas urbanizaciones, bueno, ahora haré un resumen, pero lo que les comentaba, la parte de Parc Central, toda la infraestructura va hacia el centro, tenía más edificabilidad,
tenía también menos espacio público. Esta es la de Coifabá. Si veis, aquí hay más infraestructura verde, pero siempre es periférica, a excepción del paseo central y de una plaza también al centro de la urbanización, y tenía también menos edificabilidad, por tanto de menor densidad, ¿no? Esta es la imagen de Parque Central. Ya vemos un verde bastante intenso, y respecto a Coifabá, pues aquí el verde es completamente distinto. Estas infraestructuras verdes son diferentes, ¿no? Cuando hicimos la comparación de ambas urbanizaciones, todos los indicadores, o mayoritariamente los indicadores, favorecían siempre a Coifabá. El suelo público era mayor en Coifabá, el suelo privado también no, en este caso era menor, por tanto había menos edificabilidad. En las zonas verdes o el espacio abierto también era mayor en Coifabá que no en Parque Central, y el único de los indicadores que era favorable a Parque Central era la superficie verde sobre rasante, es decir, la canopia verde, la copa de los árboles, y por tanto este era el primer resultado que teníamos, la importancia de este verde sobre rasante dentro de ambas urbanizaciones. Sí. La literatura dice que también para poder ser resilientes a la isla de calor y poder de verdad convertir a las infraestructuras verdes en islas de frío dentro de la isla de calor, pues ha de tener un tamaño el parque suficiente para poder enfriar y además irradiar ese efecto de enfriamiento al tejido urbano adyacente. Parque Central lo hacía, ¿no? Lo comprobamos a partir de las medidas in situ, que las hicimos durante el día y durante la noche, en las horas de más calor en el día, y cuando lograba enfriarse más, que son de las 2 a las 4 de la mañana. Estas son las imágenes térmicas que hicimos para la temperatura de los distintos materiales. Y resumiendo, pues en Coifabá encontrábamos temperaturas de día que iban desde los 37 grados a los 54 grados, y de noche 21 grados a 29 grados. Hicimos lo mismo para Parque Central, más o menos simultáneamente, los mismos días y noches. Y lo que obteníamos para Parque Central, sobre todo si os fijáis en las temperaturas de día, pues aquí teníamos temperaturas hasta de menos de 20 grados comparado con Coifabá. Vamos de 29 a 34, y en Coifabá habíamos obtenido temperaturas de los mismos materiales hasta de 54. Y de noche sí que se acercaban más a los de Coifabá, de 20 a 24 grados. Respecto al análisis de las técnicas de remote sensing, ya lo veíamos claro con el indicador del que hablaba Josep, del índice de vegetación. En Parque Central la infraestructura verde es realmente superior a aquellas pequeñas zonas verdes fragmentadas que tiene Coifabá. Por tanto, llegábamos a obtener bueno, aquí decimos que un buen índice de verde es mayor a 0,30, ¿no? Aquí en Coifabá sí que es bueno, está mayor a 0,3 o 0,30, y en cambio Parque Central era mucho más alto, 0,45. Por tanto, la calidad del verde es mucho mayor en Parque Central. Esta es la imagen que comentaba Josep del Instituto Cartográfico, que ya tiene más detalle. Vemos las avenidas también con ese verde intenso, y en cambio en Coifabá pues pocas zonas se ven realmente verdes, y tenemos muchos amarillos o un verde limón, verde claro, ¿no? Es cierto que las infraestructuras también diferenciaban, las infraestructuras de Coifabá no tenían tanta diversidad de árboles, ¿no? Por lo que la selección de la vegetación también era importante, o siempre había los árboles estos esbeltos, altos, los chopos, ¿no? Que generan poca sombra,
y luego en las cubiertas verdes pues estaban en muy mala situación, ¿no? Un césped que poco era verde. Además de que teníamos todas estas zonas que dentro de nuestro planeamiento son zonas de espacio libre y zonas verdes, como son las canchas estas, que no son verdes en realidad, sino que son espacios artificiales, ¿no? Con materiales materiales artificiales y que por tanto contribuyen a la isla de calor de la ciudad. Y aquí el verde, ya lo vemos, el poco verde de calidad, que es este verde intenso, y en cambio toda la superficie en el verde claro, verde limón. Esta es la infraestructura verde de Parque Central. Aquí ya vemos una diferencia en la calidad de la vegetación, en la cantidad de árboles, en el mantenimiento del césped e incluso también en el verde privado. Pasaba lo mismo con la temperatura de superficie. A partir del remote sensing llegábamos a obtener la diferencia de 3 grados en un espacio que es tan cercano al otro. En el caso de Coifabá, también lo que sucedía es que a veces era más fresco el espacio privado que no el espacio público, ¿no? Porque el verde era de mayor calidad en la edificación que no en las infraestructuras verdes. Esto es lo que les mencionaba sobre los materiales. Llegamos a obtener más de 10 grados de diferencia también en las superficies. Y bueno, en la temperatura del aire pasó lo mismo. Era mucho más fresco Parque Central que no Coifabá. A una diferencia de día, Parque Central tenía 33 grados versus Coifabá 38. O sea, 5 grados de diferencia en un espacio tan cercano. De noche se acercaban, pero aún así eran superior 2 grados en Coifabá. Y aquí hablamos de que estas noches, si bien estábamos en unos días muy calientes, también estaban sobre el umbral del confort, ¿no? Hablamos de noches tropicales o cálidas cuando en la temperatura ambiente es de más de 20 grados y hablamos de noche que ya empieza a haber problemas para descansar o para dormir. Y en cambio las noches tórridas pues son los más de 25 grados. 25 grados aquí ya empieza a afectar la salud, no podemos descansar, etcétera, ¿no? Pues aquí las noches serán superiores a este máximo de confort. Factor clave también es el diseño, la morfología de estas infraestructuras verdes. En el caso de Parque Central era la concentración y compactación, y en el caso de Coifabá pues había mayor dispersión y fragmentación de usos de espacios verdes a lo largo de la urbanización. Clave también fue la selección de la vegetación, la diversidad respecto al casi una única tipo de árbol en el caso de Coifabá. Bueno, finalmente como conclusiones generales, que el usar las técnicas de remote sensing con las medidas in situ nos ayuda a comprobar estos temas de isla de calor y de cambio climático, y la importancia del diseño de las infraestructuras verdes, de la selección de la vegetación y de la localización incluso de los edificios. Y finalmente algunos principios que deberían de considerarse cuando hacemos planes de adaptación al cambio climático, pues es que primero que introduzcamos el punto de vista del comportamiento climático de esos usos del suelo dentro de la ciudad. Que lo veamos desde el tema de calor, del agua o del viento y los problemas que causa cada uno de ellos, ¿no? Y así como hablamos de la rehabilitación energética de los edificios, deberíamos de empezar a hablar de la rehabilitación climática de los barrios. Y que pensar que cuando hagamos una rehabilitación climática de un barrio podemos llegar a conseguir hasta 3 o 4 grados menos de temperatura, que al final repercute en la edificación. Es importante que
que diferenciemos en el ámbito de planeamiento lo que realmente es verde. Tenemos en nuestro planeamiento son zonas libres y de ocio y verdes, y en realidad pues todo lo que es deporte, todo lo que son plazas duras, pues no son espacios verdes y están contados como espacios verdes, ¿no? Incluso ni los que son espacios verdes. Dentro de este estudio también lo que nos dimos cuenta es que no tenemos una red de monitoreo de las temperaturas al interior urbano. Las estaciones meteorológicas casi siempre están en el aeropuerto, en un parque o en un parque agrario, etcétera, y no dentro del tejido urbano, que es el que nos interesa saber cuando estudiamos la ola de calor, ¿no? Y por último, pues tener este sistema urbano climático para poder ser cada vez más resilientes a los temas de calentamiento global e isla de calor.